Hola amigos, bienvenidos una vez más a su canal Gate of Love, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Amigos, como siempre su canal y su servidor les trae los hechos, noticias, información, temas importantes, controversiales, un análisis de los hechos y las noticias y por supuesto los comentarios de su servidor Ubaldo Quiñones. Así es que bienvenido una vez más a una ventana a la verdad y una puerta a la realidad. Y bueno amigos, me voy a trasladar algunos hechos, noticias e información muy importantes, así como también voy a dar mis comentarios como siempre. Así es que siéntate y ponte cómodo porque los hechos, noticias, información, declaraciones son muy importantes. Y voy a entrar en el punto importante, ¿ok? Y hablo justamente de la emisión que realizara la Corte Penal Internacional de Justicia, la emisión de arresto en contra del señor Vladimir Putin. La orden de arresto, digamos de esa manera, en contra del señor Vladimir Putin por parte de la Corte Penal Internacional de Justicia. ¿Qué significa esto? En realidad, solamente elevar el tono y darle o incrementar o elevar precisamente las tensiones más en un conflicto que pareciera que va a extenderse a todo el resto de Europa. O sea, echarle más leña al fuego, porque esto es totalmente ilegal, incongruente y no tiene ningún sentido. Pero vamos aquí al punto. Con esto, con la acción por parte de la Corte Penal Internacional de Justicia, al emitir la orden de detención del señor Vladimir Putin, presidente de Rusia, es totalmente incongruente e ilegal. Es un jefe de Estado, tiene inmunidad diplomática, nomás para que veas, es una acción política, claro, muy significativa para Europa, pero sin ningún tipo de validez. ¿Cuánto vale la orden que emitió la Corte Penal Internacional de Justicia? Un pedazo de rollo, bueno, es un rollo de papel higiénico, o sea, es mierda, digámoslo de esa manera. O sea, no tiene ningún sentido, pero políticamente es muy importante por la guerra mediática que se ha desatado, justamente porque los grandes medios de comunicación corporativos han hecho una histeria de esta supuesta orden emitida por la Corte Penal Internacional de Justicia. Pero aclaro aquí, con esto simple y sencillamente, la Corte Penal Internacional de Justicia puso el último clavo del ataúd que representan los valores occidentales. ¿A qué me refiero yo que puso el último clavo en el ataúd de Occidente? ¿A qué me refiero yo? Que con esto, con esta acción política, porque es una acción meramente política, nada tiene que ver con algún tipo de violación de derechos humanos o crímenes de guerra. Esto es una acción política puesto que no han presentado una sola evidencia. Entonces, ¿cómo puedes juzgar a alguien sin ninguna evidencia? Es una orden por parte del Departamento de Estado y las naciones que hoy tienen rusofobia. Pero vamos, digo que es el último clavo en el ataúd de Occidente. Porque con esto, la poca credibilidad que existía o que podía existir sobre Occidente queda sepultada con esto. Aquí se muestra que el sistema judicial, lo mismo que en América Latina está putrefacto, está podrido, aquí queda mostrado que la Corte Penal Internacional de Justicia y el sistema judicial de Europa también es un sistema judicial totalmente putrefacto y corrompido. En nuestra América Latina lo hizo el Departamento de Estado corrompió el sistema judicial de nuestra América Latina para utilizarlo como arma política en contra de dirigentes o políticos inconvenientes para las políticas de Estados Unidos. Perseguirlos, eliminarlos políticamente, dar golpes de Estado, con esto lo justifica. Por eso Estados Unidos corrompió completamente el sistema judicial de nuestra América Latina, porque es su arma en contra de nuestras propias naciones. Y allá en Europa, pues con esto queda comprobado que todo el sistema judicial global, especialmente el occidental, está putrefacto, está podrido. ¿Ok? Aquí pierden toda credibilidad. Ahorita te digo algunas declaraciones para que me vayas entendiendo. Ahora, que emitieron la orden de aprehensión, ¿tiene sentido? Por supuesto que no, puesto que Rusia, ni Estados Unidos, ni China, Irán y otras naciones del mundo no forman parte ni son firmantes de los estatutos de Roma referente a la Corte Penal Internacional de Justicia. Por lo tanto, cualquier tipo de emisión emitida por la Corte Penal Internacional de Justicia en contra de algún ciudadano de estas naciones que no se adherieron a los estatutos de Roma, prácticamente no pueden detenerlo. Y si lo hacen, sería una declaración de guerra en contra de esa nación, que podría actuar militarmente en contra del Estado que detenga a su ciudadano para rescatarlo. Por eso les digo que esto es solamente echarle más leña al fuego y hacer del conflicto en Ucrania un conflicto más extenso. Pero bueno,
pues que lo que quieren es acabar con Rusia. Y ahora, ¿en contra de quién? Vladimir Putin. Yo le he dicho, cuando la Corte Penal Internacional de Justicia inició una investigación en contra de los supuestos crímenes cometidos por los soldados rusos en Irak, cuando vino la invasión de Irak, montada en farsas y mentiras, cuando no fue aprobada por la ONU, ni siquiera por el Consejo de Seguridad, se fueron a la guerra sin importarles, basándose en las farsas y mentiras. Atacaron, destruyeron a una nación basándose en mentiras. Fíjate nada más. Y ahí la Corte Internacional de Justicia, cuando supuestamente decidió iniciar una investigación, inmediatamente el señor Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos, amenazó a cada juez, sancionó a cada juez y, por supuesto, lanzó una advertencia que si continuaban con la investigación, inmediatamente iba a tomar acción en contra de ellos. ¿Y qué hicieron los cobardes de la Corte? Detener cualquier tipo de investigación. Nada más para que veas tú lo que representa la Corte Penal Internacional de Justicia. Pero no solamente los crímenes de guerra. El gobierno de Rusia estuvo salvando a los niños de Donbass, que es de lo que se le acusa, supuestamente de violación de derechos humanos en contra de los niños, por los niños que supuestamente fueron llevados del territorio de Donbass a territorio ruso. Esto es de lo que se le acusa. Y aún no han presentado evidencias. Cuando Rusia lo que está haciendo es defender justamente a los niños de Donbass que son de origen ruso. Defenderlos de 14 años de agresión por parte de Ucrania, por parte de los nazis ucranianos, de los cuales no se habla ni habla la Corte Penal Internacional de Justicia. Está defendiendo a los niños, mientras que la Organización del Tratado del Atlántico Norte, en su invasión ilegal en Siria, en Irak, en Libia, Somalia, Yemen, Yugoslavia, ha matado a más de 20 millones de personas y ninguno de los diferentes representantes o gobernantes de las naciones que conforman y que realizaron estas acciones militares en contra de las naciones, ninguno ha sido juzgado. Entonces, ¿qué es la Corte Penal Internacional de Justicia? Un organismo político, putrefacto como todos. Pero vamos, ahora, ¿habrá alguna nación, y lo digo con responsabilidad, alguna nación que realmente se atreva a detener al señor Vladimir Putin cuando sabe que estaría declarando la guerra a Rusia? Yo digo que ninguna. Que puede que lo haga Occidente colectivo, algunas naciones europeas que tienen esa rusofobia y que quieren acabar, desmembrar a Rusia para poderla saquear. Algunos de ellos tal vez se atrevan o estén dispuestos a irse a una guerra con Rusia. ¿Pero usted cree que lo va a hacer México? ¿Que lo va a hacer la Argentina? ¿Que lo va a hacer Chile? Un Boric que ha dicho que es una locura lo que hicieron la Corte Penal Internacional de Justicia. Un Bosic de Serbia que ha dicho que es una locura. Y todo el mundo. Pero acá inmediatamente celebraron. Pero como les digo, en cuanto inició una investigación en contra de los crímenes cometidos por los soldados estadounidenses en diferentes regiones, inmediatamente las amenazas. ¿Y qué hicieron? Detenerse. Ahora, que si Rusia, el gobierno de Rusia ha emitido también una investigación y una orden en contra de los jueces que realizaron esto. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y Rusia tiene los medios para acabar tiene los medios para ir deteniendo a cada uno de estos jueces. Ojalá, por el bien de la humanidad, lo haga Rusia. Cree un comité que se encargue de llevar a estos señores de la Corte Penal Internacional de Justicia, que sean detenidos. Rusia tiene los medios para secuestrarlos, llevarlos a Rusia y juzgarlos allá. Ojalá y lo haga Vladimir Putin. Pero vamos aquí a un punto interesante. Ahorita te digo por qué esto no tiene ningún sentido. Y esto, como les digo, lo que hizo la Corte Penal Internacional de Justicia es poner el último clavo del ataúd de Occidente. Ahorita te explico el por qué esto no va a terminar como ni ellos piensan ni ellos quieren. Pero vamos a más a lo que hizo la Corte Penal Internacional de Justicia, ¿ok? Representada por jueces que representan a cada nación colonialista. Aquí no hay jueces ni de América Latina, ni de Asia o Medio Oriente. Puros blancos o puros que vienen de naciones como España, Francia, Alemania, Yugoslavia y otras naciones que de una o de otra manera son las naciones colonialistas. Nomás para que veas tú a quién representa la Corte Penal Internacional. Corte Penal Internacional de La Haya. La orden de arresto de Putin durará hasta el final de su vida. Escucha esto. La orden emitida para el arresto del señor Vladimir Putin es de por vida. El fiscal de La Haya,
Karim Khan, y yo hablo justamente de Karim Khan, un anglosajón, un inglés que dejó libre a un pedófilo llamado su hermanito. Su hermanito quedó libre aun cuando era un pedófilo, uno que estaba violando niños, pero si van en contra del señor Vladimir Putin. Tiene credibilidad una corte representada por un señor que deja libre a un pedófilo como su hermano para ir en contra de un presidente de una nación que posee el mayor ejército y las armas más poderosas sobre el planeta. Bueno, así está la locura. El fiscal de La Haya, Karim Khan, anunció los detalles de la orden emitida para el arresto del presidente ruso Vladimir Putin. Resulta que la orden tendrá una validez indefinida, enfatizando que solo hay 2 circunstancias que permiten cancelarla: el reconocimiento de la culpabilidad de Vladimir Putin, que Vladimir Putin reconozca que cometió crímenes de guerra o que realmente violó los derechos humanos, o viceversa, hasta que sea declarado culpable. ¿Por quién? Por ellos, que no han presentado una sola evidencia. Les he dicho, Rusia estuvo defendiendo a los niños de Donbass que estaban siendo masacrados por la Rada ucraniana, mientras que la Organización del Tratado del Atlántico Norte destruyó más de 10 naciones sin ningún tipo de jurisdicción ni validez, bajo ningún derecho internacional, muriendo 20 millones de personas y todos siguen libres. Y la Corte Penal Internacional de Justicia volteando para otro lado, para que vean la estupidez. Pero vamos aquí. Él seguirá siendo el presunto perpetrador hasta que sea llevado a juicio o hasta que sea llevado a juicio y absuelto. Esto parece extremadamente imposible, por lo que seguirá siendo un presunto perpetrador por el resto de su vida. Lo dice el señor Karim Khan. Rusia no cumple con los requisitos de la Corte Penal Internacional de Justicia. ¿Por qué? Porque, como les digo, estas naciones no se adherieron a esta corte ni a los estatutos de Roma. Por lo tanto, no aplica. Sin embargo, la orden debe ser ejecutada automáticamente por cada uno de los 123 países bajo la jurisdicción de la Corte. ¿Ustedes creen que se van a atrever? ¿Ustedes creen que Asia va a ir en contra de Vladimir Putin? ¿Cualquier nación? Por supuesto que no. ¿Usted cree que América Latina? Por supuesto que no. ¿Usted cree que Medio Oriente va a ir en contra del señor Vladimir Putin? Por supuesto que no. Únicamente, tal vez alguna nación europea, donde la rusofobia les ha atrofiado el cerebro, para llevarlos más rápidamente a una guerra. Eso es lo que viene. Pero vamos aquí, echándole más leñita a fuego a estos señores. ¿Ok? Vamos aquí a qué más dijo. Ok. Esto es lo último, ¿ok? 123 países bajo las circunstancias, la contra el presidente ruso, ya que hasta el momento no se han presentado hechos de posible culpabilidad, de posible culpabilidad de Vladimir Putin. Imagínate tú, emitieron una orden sin ningún tipo de prueba. Así es como funciona un sistema judicial putrefacto. Ahora tú eres culpable siempre hasta que pruebes lo contrario. Ellos te culpan, pero tú tienes que probar que eres inocente. Ellos ya no investigan, ellos solamente emiten una orden. Esto es un sistema judicial putrefacto. Así de simple. Pero vamos, ¿qué dice el señor? ¿Qué fue lo que dijo la señora María Zaharova referente a esto? Inmediatamente después de que la Corte Penal Internacional de Justicia emitiera una supuesta orden de aprehensión en contra del presidente Vladimir Putin, en la Casa Blanca hubo una histeria. Una Casa Blanca que nunca se ha adherido justamente tampoco a estos principios. Parecía una histeria, una especie de locura, debido precisamente a que están muy conformes supuestamente con la Corte Penal, con la emisión emitida por la Corte Penal Internacional de Justicia. Cuando la Corte Penal Internacional de Justicia intentó realizar algún tipo de investigación por los crímenes cometidos por la Casa Blanca, por los soldados estadounidenses, inmediatamente hubo sanciones, así también como amenazas, y inmediatamente hubo una amenaza principal en contra de los jueces, quienes por cobardía inmediatamente decidieron detener las investigaciones. Por supuesto, así es como funciona ahora Estados Unidos. Vamos, esto fue lo que dijo María Zaharova. Ahora vamos a lo que dice el señor Dmitry Medvedev, ¿ok? Vamos aquí, porque esto es muy importante para que tú entiendas cómo funciona esta mierda. Vamos a lo que dijo el señor Dmitry Medvedev.
ahorita te digo por qué no van a poder hacer nada en contra del señor Vladimir Putin. Mira, dice el señor Dmitry Medvedev, tenemos una Corte Penal Internacional de mierda. Así lo dijo, de mierda. Y sí, exactamente. Creada sobre las bases del Estatuto de Roma, a la que los estados más grandes no se adherieron. ¿A quiénes responsabilizó? Tras decenas de desconocidos, tras 3 docenas de desconocidos, el presidente de Sudán escupió sobre estas acusaciones y a pesar del golpe militar en su país no está disponible para la justicia. Se habla de Sudán, que dieron un golpe de Estado en contra de él y la Corte Penal Internacional de Justicia, que tampoco se adherió a este principio, habló de Sudán, no pueden hacer nada en contra de él. ¿Ok? El resto no vale la pena mencionarlo en absoluto. En otras palabras, su eficacia es cero, la eficacia de la Corte Penal Internacional. No son los tribunales de Nuremberg o Tokio, o creando un Haag, o incluso el dudoso tribunal para Yugoslavia. Sí, son tribunales creados políticamente, nada tienen que ver con la realidad. Después de todo, es posible juzgar a un país. Escucha esto, lo que dice Dmitry Medvedev. Después de todo es posible juzgar a un país y a sus líderes en 2 casos. Mira, después de todo es posible juzgar a un país y a sus líderes en 2 casos. 1, escucha esto, cuando el propio país se ha debilitado enormemente, casi ha perdido su soberanía y ha decidido reconocer el juicio sobre sí mismo. Cuando el país perdió la batalla y capituló. De lo contrario, es imposible y todos entienden esto. ¿A qué me refiero yo con esto? Lo que te dije que te iba a decir al final. Que ellos van en contra del señor Vladimir Putin, porque Vladimir Putin es la pesadilla de cada gobernante, de todo gobernante occidental. Vladimir Putin es el hombre realmente al que temen, al que sueñan, el que les da pesadillas todas las noches. Es Vladimir Putin. Precisamente por eso la orden la emitieron en contra de él. En Estados Unidos, la Corte Penal Internacional de Justicia la iba a llevar en contra de generales y soldados estadounidenses, no en contra de los expresidentes. Para que veas tú cómo funciona. No iban a ir en contra del señor George W. Bush o del señor Bill Clinton, porque no del señor Barack Obama, no, iban a ir en contra de altos funcionarios del Pentágono o de los soldados estadounidenses, no en contra de ellos. No, hay que respetarlo para que veas tú esto cómo funciona. Pero aquí va, ya lo dijo el señor Dmitry Medvedev, cuando una nación casi ha perdido su soberanía y capitula, o cuando pierde la batalla. Aquí vamos, es precisamente por lo que está pasando en el conflicto en Ucrania. ¿Quién va a ganar este conflicto? Rusia. Cuando digo que Rusia, es que Rusia va a decidir al final cómo se va a terminar. Rusia decidirá al final, en todo esto, Rusia decidirá cómo, cuándo, dónde y bajo qué condiciones se va a terminar el conflicto. Rusia. Y Rusia es el que decidirá el futuro de las diferentes instituciones internacionales. Pero vamos más lejos, ¿ok? De lo que dijo este señor Dmitry Medvedev. Pero las consecuencias para el derecho, escuchas tú, ya te di los puntos claves, pero las consecuencias para el derecho internacional serán monstruosas. Lo hecho por la Corte Penal Internacional de Justicia va a tener impacto global esta decisión. Y escucha esto. Pero las consecuencias para los derechos internacionales serán monstruosas. Después de todo, este es el colapso de los cimientos de los principios de la ley, incluyendo los postulados de la inevitabilidad de la responsabilidad. Ahora nadie irá a ningún organismo internacional. Todos negociarán entre sí o entre ellos. Se acerca el sombrío declive de todo el sistema de relaciones internacionales y la confianza se ha ido. Esto es lo que les estoy diciendo. Con esto, la Corte Penal Internacional de Justicia era lo último que podía rescatarse, si es que podía rescatarse, de las diferentes instituciones internacionales. ¿Creada por quién? Por Occidente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Que ya el mundo, el sur colectivo, hablo del mundo, el resto del mundo, no de Europa y Estados Unidos, el resto del mundo ha dejado de confiar en toda institución internacional que fueron creadas por quién?
por el mismo Occidente colectivo. El objetivo, ¿cuál era? De esas instituciones creadas por todo Occidente. Instituciones políticas que están siendo utilizadas todo el tiempo, ya sea la Corte Penal Internacional de Justicia, la ONU, Banco Mundial, por supuesto estamos hablando de, sí, el Fondo Monetario Internacional. Toda institución fue creada por ellos como un organismo político para mantener su dominio y para mantener a los gobiernos y naciones sometidas. Precisamente por eso Dmitry Medvedev dice que con esto se acaba toda credibilidad de los sistemas creados y diseñados por Occidente. Así es que, hermanos, aquí al final, esto es el fin de Europa. Con esta decisión, les digo, prácticamente Europa puso el último clavo en el ataúd del reconocimiento internacional de Occidente. Se acabó. Esto es una misión imposible detener a Vladimir Putin, porque será él el que decidirá. Para cuando termine este conflicto, todo el sistema occidental estará colapsado. Ya no tendrá ningún tipo de jurisdicción. Es así de simple. Desafortunadamente, este es el futuro de Europa. El fin. Pero bueno, cada quien saque sus conclusiones. Yo ya les di los puntos, detalles, cómo funciona esta mierda. Usted saque sus conclusiones. De lo que siga pasando, por supuesto que su servidor le seguirá informando. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.